Todo se vino abajo un martes por la tarde. No uno cualquiera, no uno gris o triste como suelen pintar las tragedias. Era uno de esos días soleados, con la brisa justa entrando por las ventanas y el aroma del café de la mañana todavía flotando en el aire. Me había pasado toda la mañana arreglando la casa, revisando mentalmente qué prepararía para la cena, pensando que Logan, después de su largo viaje de negocios, regresaría cansado pero contento de estar en casa. En mi mente, incluso repasé el abrazo que le daría en la puerta, la manera en que lo miraría a los ojos para decirle cuánto lo extrañé. Después de 17 años juntos, todavía quería creer que ese momento importaba. Que aún éramos, nosotros. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, no fue él quien entró. O al menos, no el Logan que yo conocía. Era su cuerpo, sí. Sus mismos hombros anchos, su andar confiado. Pero su rostro, era una máscara vacía. Sin emoción. Sin rastro del hombre que alguna vez me hizo reír a carcajadas en el sofá a medianoche. Caminó directo hacia la mesa del comedor y, sin decir palabra, dejó caer un sobregrueso como si soltara un recibo cualquiera. Antes de que pudiera abrir la boca para preguntarle cómo le había ido, murmuró con una frialdad cortante que me dejó sin aire: estos son los papeles del divorcio. Quiero que los firmes. Ah, y a partir del mes que viene, asegúrate de enviarme $9,000 al mes. De todas formas, no haces nada. Durante unos segundos eternos, me quedé paralizada. No por los papeles. No por la cifra. Ni siquiera por el tono con el que me redujo a nada. Fue por lo que vi justo detrás de él. ¿Por quién estaba detrás de él? Ava. La misma Ava que había estado en mi vida desde los 17 años. Mi mejor amiga del instituto. La confidente que escuchó mis llantos por mi primer amor, mis nervios antes de mi primera entrevista, la que estuvo sentada a mi lado el día que me aceptaron para publicar mi primer libro. Mi dama de honor. La que lloró conmigo en mi boda. Ahora estaba allí, aferrada al brazo de Logan como si lo hubiese hecho toda la vida. Sonriente, arrogante, y con esa mirada triunfal de alguien que cree haber ganado un juego sucio. Era como si todo lo que una vez fue mío, ahora le perteneciera, y ella lo supiera con orgullo. Respiré hondo. Sentí que el corazón me temblaba dentro del pecho como si quisiera huir. 100 preguntas se atropellaban en mi mente como un tren descarrilado. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Qué clase de personas eran los que una vez llamé esposo y mejor amiga? Pero de todos esos pensamientos caóticos, solo una frase salió de mis labios. Una frase seca, breve, contenida, que ni siquiera supe de dónde vino. ¿Un divorcio? Bien. Ambos se quedaron en silencio. Sorprendidos. Logan frunció el ceño y arqueó las cejas, como si no pudiera procesar que yo, Megan, la mujer que él creía que lloraría, gritaría o se desmoronaría, respondiera con tanta sencillez. Pero lo que no sabían es que el silencio que me envolvía no era aceptación. Era un escudo. Un refugio. Una pausa estratégica antes de lo inevitable. Porque en ese preciso instante, en lo más profundo de mí, algo había comenzado a despertar. Algo más fuerte que el dolor. Algo mucho más poderoso que el miedo. Pero sabía que el silencio era solo un escudo. Uno frágil, casi transparente, apenas sostenido por la necesidad urgente de no romperme frente a ellos. Por dentro, un huracán comenzaba a girar con fuerza. Una tormenta que llevaba años gestándose en silencio, pero que por fin encontraba espacio para estallar. Porque en ese mismo momento, mientras Ava se acomodaba en la entrada como si fuera su casa y Logan esperaba verme desplomada, algo se agitó dentro de mí con la intensidad de una chispa encontrando pólvora. No era rabia, no exactamente. Era algo más nítido. Más estratégico. Un plan. Todavía indefinido, apenas una intuición, pero estaba ahí. Latente. No les pregunté por qué. No necesitaba escucharlo. Ya lo sabía todo. Lo sabía desde hacía tiempo, aunque me negara a ponerle nombre. La ausencia emocional, los cambios en la rutina, las risas apagadas cuando yo entraba en la habitación, las mentiras que uno finge no notar para no perder lo poco que aún cree tener. No, no necesitaba sus explicaciones. Solo necesitaba estar sola. Sin decir palabra, caminé hasta la mesa,
Tomé el archivo con los papeles del divorcio y salí de la sala. Cada paso era como una marcha hacia algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía necesario. Crucé el pasillo con una calma helada y entré en mi estudio. La habitación más mía de toda la casa. La única donde todavía quedaban restos de quien fui. Cerré la puerta con un clic suave pero firme, como si estuviera marcando una línea entre el pasado y el presente. Y entonces, desde el otro lado, escuché su voz. Su tono. Ava. Susurrando con esa arrogancia que tanto sabía disimular ante los demás. Te dije que no iba a montar una escena. Con alguien tan débil, ¿de qué hay que tener miedo? Sus palabras me atravesaron como agujas, no por lo que decían, sino por lo que confirmaban. Lo sabían. Lo planeaban. Me menospreciaban. Me senté frente a mi escritorio. Extendí los papeles del divorcio sobre la madera como si fueran el mapa de una batalla. Mis dedos temblaban, sí, pero no por angustia. No por tristeza. Temblaban de furia contenida. De indignación con raíces profundas. De una rabia que no se dirigía solo hacia ellos, sino hacia mí. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo permití que dos personas tan venenosas se instalaran en mi vida como si fueran indispensables? Me dolía más la traición que la pérdida. Más la humillación que la ruptura. Y sobre todo, me dolía haber creído tantas veces sus palabras. Logan solía repetirme, medio en broma, medio en juicio, que yo tenía suerte de tenerlo. Que nadie más me toleraría. Que mientras él salía a trabajar, yo pasaba el día encerrada, dibujando tonterías y escribiendo libritos para niños que nunca serían un verdadero trabajo. Lo decía con esa sonrisa disfrazada de sarcasmo, y yo, como una tonta, lo aceptaba. Lo interioricé tanto que empecé a callar, a encogerme, a dejar de exigir. Pero ya no. Me levanté lentamente, como si algo dentro de mí se estuviera desprendiendo, deshaciendo, quemando. Fui hacia el espejo del rincón y me miré de frente. No había lágrimas. No había debilidad. Solo Megan. No la esposa. No la mejor amiga. No la artista invisible. La mujer que una vez fue blanda, moldeable, obediente, ahora se estaba volviendo fría como el acero. No porque quisiera, sino porque no le habían dejado otra opción. Y eso, ellos todavía no lo sabían. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11 y todo en la casa parecía en silencio, abrí mi portátil. Cada clic del teclado sonaba como un pequeño acto de rebelión. Le escribí un correo a Julian, mi abogado de confianza desde hacía años. No solo era quien manejaba los derechos de autor de mis ilustraciones y publicaciones, también era el único que había estado allí en las sombras, asegurándose de que mi trabajo estuviera protegido, incluso cuando yo misma no me daba valor. Le pedí que revisara con urgencia todos los activos registrados a mi nombre. Regalías, contratos, propiedades, cualquier documento que pudiera tener peso legal. No iba a firmar nada sin saber exactamente cuánto era mío, y cuánto Logan creía que podía arrebatarme sin consecuencias. Luego, accedí a una cuenta bancaria secundaria que había abierto hacía años. Casi la había olvidado. Casi la había olvidado. En ella había estado depositando, con cuidado y sin decir nada, una parte de cada adelanto editorial, cada venta de derechos de reproducción, cada pago por ilustraciones personalizadas que hacía en silencio, por las noches, cuando Logan dormía. Nunca fue por desconfianza, sino por instinto. Un rincón privado que construí cuando empecé a notar que mi independencia lo incomodaba. Cuando vi la cifra en la pantalla, no pude evitar sonreír. Era más de lo que Logan jamás imaginó. Más de lo que él creía que, una mujer que no hacía nada, podía tener. Pensé en decírselo solo para ver su expresión. Pero no. El verdadero poder estaba en el silencio. En dejar que siguiera creyendo que había ganado. Mi mayor arma era esa, la subestimación. Porque nadie se prepara para una guerra contra alguien que considera débil. Y ellos, Logan y Ava, nunca vieron venir lo que yo era capaz de hacer cuando me quitaban todo. Y mientras ese nuevo yo se levantaba entre los restos de una vida que creía segura, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como sombras largas al caer la noche. Todo volvía a Ava. A esa chica de cabello rubio y ondulado que conocí en el instituto, allá en Seattle, cuando aún todo parecía posible. Era magnética.
Tenía esa forma de entrar en una habitación y hacer que todos quisieran mirarla, aunque fingieran que no. Su sonrisa tenía un encanto peligroso, uno que desarmaba incluso al más escéptico. Compartíamos pupitre en la clase de Historia de Estados Unidos y desde el primer día se sentó a mi lado como si nos conociéramos de otra vida. Me habló con familiaridad, con picardía, con esa energía de quien siempre consigue lo que quiere. Recuerdo claramente su primera confesión, dicho con un tono de chisme divertido mientras pasábamos apuntes. Sabes, los chicos de aquí son aburridos. Prefiero a los que ya tienen pareja. Reí. Pensé que era solo una frase sarcástica, una provocación inofensiva. No imaginé que esa sería la primera advertencia camuflada de muchas. Con los años, esa preferencia de Ava se volvió patrón. Se acercaba siempre a los novios de otras chicas. Lo hacía con naturalidad, como quien tropieza sin querer, pero siempre en la misma dirección. Y cuando alguien se lo reclamaba, ella ponía cara de inocencia y decía con voz lastimera: «Yo no hice nada. Fueron ellos los que se acercaron». Y, por alguna razón, siempre la creían. Yo también. A pesar de todo, me mantuve cerca. No porque fuera ingenua, al menos eso quería creer, sino porque Ava tenía una forma de hacerte sentir elegida. Te miraba como si fueras única, como si fueras su persona especial. Y cuando alguien como ella te pone en ese lugar, es difícil alejarse. En el fondo, creo que me convencí de que conmigo sería distinto. Que yo era la excepción. Porque fui la primera en contarle que me gustaba Logan. No a cualquiera, a él. El chico callado, inteligente, del curso avanzado de arte. El que dibujaba en los márgenes de sus apuntes y miraba el mundo con una calma que desarmaba. Cuando Logan y yo empezamos a hablar más, cuando nuestras conversaciones se alargaban después de clase, yo pensaba que le gustaba a Ava. Era lógico. Habían trabajado juntos en un proyecto de ilustración. Los vi más de una vez riendo en la biblioteca, con esa complicidad que siempre temí. Pero un día, de la nada, Logan me confesó que era yo quien le gustaba. Me quedé en shock. No supe qué decir. Me temblaban las manos. No por nervios, por incredulidad. Y entonces fui corriendo a contárselo a Ava. Su reacción fue tan perfecta que bajé todas mis defensas. Sonrió, me abrazó, y con esa voz suave que usaba cuando quería que le creyeras cada palabra, me dijo: «Me alegro mucho por ti». Y le creí. Porque, en ese momento, aún no sabía que algunas traiciones se cocinan a fuego lento. Que no todas las guerras estallan de golpe. Algunas se libran en silencio, con una sonrisa en los labios. Fuimos a universidades en ciudades diferentes. La distancia, al principio, parecía un obstáculo, pero resultó ser un descanso necesario. Nos permitió crecer por separado, descubrir quiénes éramos más allá de los pasillos del instituto y los lazos adolescentes. Pero, pese a la separación geográfica, nuestra conexión no se rompió. Ava, Logan y yo encontrábamos la manera de vernos casi cada fin de semana. Era casi un ritual. Nos reuníamos en una pequeña cafetería del centro. Un lugar escondido entre calles empedradas, con mesas de madera antigua, lámparas colgantes y olor a canela tostada. Lo llamábamos nuestro rincón seguro. Allí, las tareas, los exámenes y las presiones del mundo exterior se desvanecían. Solo existíamos nosotros tres, entre cafés con leche caliente, ya suave saliendo de una vieja radio y una sensación de pertenencia que parecía inquebrantable. Ava siempre pedía su café con doble espuma. Logan, un expreso fuerte, sin azúcar. Yo, algo con vainilla. A veces, ni hablábamos mucho. Bastaba con estar ahí. Sonreír. Reírnos de cualquier tontería. Compartir silencios cómodos. En ese lugar, por un tiempo, todo se sentía bien. Pasaron los años. A los 28, Ava me llamó una noche y su voz sonaba diferente. No era la habitual, juguetona o crítica. Era suave. Nerviosa. Vulnerable. Me dijo que estaba comprometida. Con un arquitecto, dijo, se llama Graham. Noté cómo lo pronunció. Con cuidado. Como si al decir su nombre lo protegiera. La primera vez que lo conocí, entendí por qué.
Graham era distinto a todo lo que Ava había tenido antes. Era tranquilo, reflexivo, casi contemplativo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía medida, como si valorara el silencio tanto como la conversación. No era llamativo, ni excesivamente carismático. No tenía esa necesidad constante de impresionar. Pero escuchaba. Realmente escuchaba. Cuando Ava hablaba, él no la interrumpía. Solo la miraba, con una atención tan profunda que parecía que el mundo se desdibujaba a su alrededor. Recuerdo una cena. Estábamos los cuatro, Logan, Ava, Graham y yo. Ella se levantó para servirse más vino y él, sin decir nada, se levantó también, tomó la botella antes que ella y le llenó la copa. No fue un gesto grandilocuente. Fue natural. Como si su cuerpo supiera lo que ella necesitaba antes de que ella lo pidiera. Yo lo vi. Lo vi todo. Y por primera vez en todos los años que conocía a Ava, pensé, por fin está enamorada de verdad. Se casaron un año después, en un invernadero rodeado de lavanda, el mismo con el que Ava soñaba desde que teníamos 19. Diseñé personalmente las invitaciones de su boda. Dibujé a mano cada flor, cada detalle, porque quería que tuviera algo único, algo que viniera de mí. El día de la boda, ella me abrazó con fuerza, tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Me susurró al oído. Si pudiera confiar en alguien para toda la vida, seríais tú y Graham. No le respondí. Solo asentí. Porque en ese momento, quise creerle. Quise pensar que esa mujer, que esa promesa, eran reales. Pero lo que Ava nunca supo, y tal vez nunca le importó entender, es que la confianza no convive con la traición. Que hay líneas que, una vez cruzadas, no pueden borrarse con abrazos ni palabras bonitas. Pasaron 3 años. Y de pronto, Ava empezó a llamarme más seguido. Al principio eran cosas pequeñas. Preguntas sobre trabajo, proyectos, encargos que podía necesitar. Luego, sin previo aviso, comenzaron a aparecer las quejas. Primero veladas, luego cada vez más abiertas. Graham era demasiado callado. Ya no tenía chispa. Ya no la entendía. Yo intenté no tomar partido. No quería interferir. Me limité a escuchar, pero un día no pude más y le dije con delicadeza. ¿Has intentado hablar con él? Explicarle cómo te sientes. A veces uno cree que el otro lo adivina, pero nadie es adivino. A veces solo falta una conversación sincera. Ella se quedó callada un segundo y luego dijo, sí, lo intentaré. Pero ahora, con el tiempo, con todo lo que sé, me doy cuenta de que no estaba buscando arreglarlo. Estaba buscando una salida. Y, sin que yo lo supiera, ya había elegido cuál sería su camino de escape. Y ese camino llevaba directo a mi puerta. Tengo que escucharlo, intentarlo. Eso fue lo que pensé cuando Ava empezó a contarme que su matrimonio con Graham ya no era lo que había imaginado. Que él estaba distante. Que no hablaban como antes. Que los silencios entre ellos se habían vuelto incómodos, no cómodos como los nuestros en la cafetería. Que la rutina lo había convertido en un desconocido. Yo, ingenuamente, creí que estaba buscando apoyo. Y como amiga, hice lo que creí correcto, le aconsejé que no lo dejara sin intentarlo. Que hablara con él, que se sentaran una noche y se dijeran, sin adornos ni reservas, lo que sentían. Le dije que todo se puede reconstruir cuando queda un poco de amor, pero ahora me doy cuenta de que Ava nunca quiso reconstruir nada. Lo que quería era una justificación. Porque no mucho después de aquellas llamadas, Logan empezó a cambiar. No fue un giro brusco ni evidente. Fue sutil, como el desgaste de una cuerda que se va deshilachando. Comenzó con pequeños detalles, salidas que no tenían explicación clara, cambios de ropa que no se correspondían con sus actividades habituales, sonrisas a su teléfono cuando pensaba que yo no lo miraba. Se reía de los mensajes, pero si yo entraba a la habitación, giraba la pantalla de inmediato. Decía que eran cosas del trabajo, que no era importante, que estaba estresado. Pero yo conocía su risa. Esa no era una risa de oficina. Una mañana, lo vi escribir un mensaje. Estaba sentado en el sofá con el móvil apoyado en la pierna. Yo pasé a su lado y vi las palabras antes de que él pudiera bloquear la pantalla. Yo también te extraño.
Me quedé inmóvil por un segundo. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, en esa frase. No pregunté. No porque no tuviera derecho, sino porque temía escuchar exactamente lo que ya sabía. Porque una vez que lo dices en voz alta, la mentira se rompe y la verdad no te deja volver atrás. Así que callé. Fingí. Me mentí. Y él siguió, igual que Ava. Y entonces llegó el día. El día que mi mundo se quebró de forma definitiva. Logan volvió de su viaje, entró por la puerta sin aviso previo, con pasos firmes y expresión de superioridad. No venía solo. Atrás de él, Ava. Radiante, segura, como si aquel fuera su territorio. Logan se adelantó, dejó caer un sobre la mesa y me miró con descaro. Estos son los papeles del divorcio. Quiero que los firmes, dijo sin emoción, como si me estuviera pidiendo que pasara la sal. Ah, y asegúrate de enviarme $9,000 al mes. De todas formas, no haces nada. Me quedé quieta. En silencio. Pero ese silencio no era vacío. Era fuego contenido. Fue entonces cuando vi con claridad. Todo había comenzado mucho antes. Años atrás. Mucho antes de ese sobre, de ese mensaje, de esa risa que no era para mí. Hace 6 años, recuerdo exactamente el día. Estábamos en primavera. Ava me llamó, su voz vibraba de emoción. Quería verme. Me citó en una pequeña sala de espera de un hospital privado. Cuando llegué, estaba allí, radiante, con el rostro iluminado y las manos posadas sobre su vientre. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre su chaqueta beige. Me abrazó con fuerza, y antes de que pudiera sentarme, me soltó la noticia. Megan, estoy embarazada. Por fin tengo algo que lo hace todo mío. Recuerdo que sonreí y la felicité, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Algo que lo hace todo mío. No lo entendí en ese momento. Pensé que se refería a una nueva etapa, a la maternidad, a tener su propia familia. Pensé que hablaba de Graham. Pero no era Graham quien se ofreció a llevarla a los chequeos. Fue Logan. Mi Logan. Él lo hizo con naturalidad, con una tranquilidad inquietante. Dijo que Graham estaba viajando mucho, que Ava no podía ir sola, que no era seguro. Que él tenía horarios más flexibles, que podía hacerlo. Somos amigos de toda la vida, me dijo. Y yo asentí. Confié. Pensé que era amable. Pensé que era correcto. Pensé que era lógico. Pero con los días, esa amabilidad se transformó en una presencia constante. Logan se involucraba en todo. Le traía libros sobre el embarazo, vitaminas orgánicas, una aplicación para seguir el crecimiento del bebé semana a semana. Empezó a decir cosas como, Ava no debería comer eso, o, mejor que no se canse tanto. Yo observaba desde la distancia, confundida, sin saber si lo que sentía era celos o alarma. Entonces una tarde, mientras limpiaba su escritorio, encontré un cuaderno. Era de esos pequeños, de tapas negras. Pensé que era suyo, pero al abrirlo, vi algo que me hizo detener la respiración. Página tras página, notas detalladas. Semana 10, náuseas matutinas. Semana 14, no más queso curado. Semana 16, mariscos prohibidos. Era un diario. Pero no del embarazo de su esposa. Era el seguimiento del embarazo de Ava. Y de pronto, todo empezó a tener sentido. Le pregunté qué era eso. Él se encogió de hombros con una frialdad brutal y dijo: Solo estoy ayudando a una amiga. ¿No ves lo ausente que está Graham? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era solo el acto. Era el descaro. La impunidad. La certeza con la que se justificaba. Y yo, por miedo, por lealtad mal dirigida, por no querer aceptar lo obvio, aún no le grité lo que tenía que gritar. Todo habría estado bien si se hubiera quedado en la amabilidad. Pero Logan ya no era un amigo ayudando. Era otra cosa. Algo más oscuro. Algo más profundo. Y yo ya no era la misma. Claro,
Aquí tienes el texto extendido, manteniendo el contexto original y desarrollando más las emociones, los gestos y las implicaciones sin añadir ideas nuevas. Pero cada día, Logan se volvía más obsesivo con Ava. Ya no era solo un gesto amable o una visita ocasional. Le compraba vitaminas específicas, como si fuera su responsabilidad directa asegurarse de que no le faltara ningún nutriente. La llevaba a todas las ecografías, incluso cuando Graham decía que tenía otros compromisos. Y lo que más me inquietó, empezó a controlar su dieta con una rigurosidad casi médica, anotando todo lo que comía y prohibiéndole ciertos alimentos como si fuera su nutricionista personal. Solo me enteré de todo esto por accidente. Un día, buscando mi cuaderno de bocetos, abrí sin querer uno de los suyos. En la primera página, con una caligrafía meticulosa, vi escrito, Semana 16, mariscos prohibido. Me quedé helada. Lo enfrenté, le mostré la página y le pregunté, sin rodeos, ¿qué estás haciendo? Se encogió de hombros, sin nerviosismo, sin desvíos en la mirada, y respondió con una calma inquietante. Solo ayudando a un amigo. ¿No ves lo ausente que está Graham? Ava necesita a alguien cerca. No supe qué decir. Me quedé callada, pero por dentro algo crujió. Algo se quebró, aunque aún no sabía exactamente qué. Lo que al principio parecía solidaridad, pronto empezó a volverse algo más absorbente, más exclusivo. La ayuda de Logan se transformó, casi sin que me diera cuenta, en noches fuera de casa con excusas vagas. Ava tiene cólicos, no se siente bien, le cuesta dormir sola. Incluso llegó a pedir tiempo libre en el trabajo, algo que jamás hacía, solo para poder asistir con ella a sus clases prenatales. Iba a todas. Nunca fallaba. Intenté hablar con él. Le dije que tal vez lo más sano, lo más natural, sería que Graham acompañara a Ava. Que su presencia fortalecería su relación y que, honestamente, Logan no era el indicado para ocupar ese lugar. Pero en lugar de aceptar la sugerencia, reaccionó de una forma que me descolocó por completo. «¿Eres tan egoísta, Megan?», ladró, sin siquiera levantar la voz, pero con una dureza que me atravesó. «Ava no tiene a nadie», insistió, con los ojos brillando, casi enojado. «Solo te sientas en tu estudio a dibujar. No tienes idea de lo que es estar sola durante el embarazo». Me mordí el labio con fuerza. No porque tuviera razón, sino porque sentía que, si decía otra palabra, si trataba de justificarme o responder, me rompería por dentro. No quería llorar. No frente a él. El día que Ava dio a luz, fue Logan quien estaba esperando fuera de la sala de partos. No Graham. Me enteré de esto de la manera más inesperada. Una enfermera, que no me conocía, me miró con curiosidad y, con una sonrisa amable, me preguntó. ¿Usted es la esposa del señor Logan? Qué atento ha sido con la señorita Ava. Asentí en silencio, tragando el nudo que se formaba en mi garganta, y me di la vuelta rápidamente para que no notara cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. La noticia del nacimiento de la niña, Elise, no me llenó de alegría. Me dejó paralizada. Y después de eso, las cosas no hicieron más que empeorar. Logan prácticamente dejó de estar en casa. Sus visitas se hicieron escasas, sus llamadas breves, su presencia un recuerdo difuso. Pasaba tanto tiempo en casa de Ava que los vecinos comenzaron a asumir cosas. A sus ojos, él no era solo un amigo, era el padre. El padre de Elise. Al principio intenté fingir que no me importaba. Sonreía, hacía comentarios neutros, trataba de entender. Pero la tercera vez que escuché a Elise llamarlo, papá, frente a todos, durante una pequeña reunión que Ava organizó en su casa, fue como recibir una bofetada en plena cara. Sentí que el mundo se me caía encima. Con el corazón acelerado y la mente aturdida, me levanté, me serví un vaso de zumo de naranja sin decir nada, sin mirar a nadie a los ojos, y salí al balcón, buscando aire, buscando calma. Pero Logan me siguió. ¿Otra vez te lo estás imaginando?, me preguntó Logan con una voz cargada de sarcasmo, aunque disfrazada de una ligera acusación. Como si todo lo que yo sentía fuera producto de mi imaginación, como si mis emociones fueran un inconveniente que él ya no tenía paciencia para escuchar. Por primera vez en meses, me giré completamente hacia él. Lo miré directamente a los ojos, buscando en su mirada alguna señal de la persona que alguna vez me amó, o al menos, me respetó. Y entonces lo dije, sin filtros, sin miedo.
¿Qué haces, Logan? Tratas a Elise como si fuera tuya. Siempre estás con Ava, como si ella fuera lo único que importa. ¿Y yo qué soy para ti? Él soltó una risa baja, seca, como si mis palabras fueran un mal chiste, algo fuera de lugar. Megan, simplemente no lo entiendes, dijo, sin un ápice de duda. Ava me necesita. Graham no es lo suficientemente sensible como para cuidarla. Yo solo estoy haciendo lo correcto. Y, sinceramente, no te necesito. Esa última frase fue como un disparo al pecho. Mi voz, hasta entonces contenida, se quebró cuando pregunté, esta vez sin preocuparme por mantener la calma. ¿No me necesitas? Hizo una pausa. Me observó por un segundo más, luego apartó la mirada, como si ya no valiera la pena seguir la conversación. Se dio la vuelta, y mientras se alejaba, dejó caer las palabras como una sentencia. Eres demasiado independiente, Megan. No necesitas a nadie. Fue como si una aguja helada se me clavara en lo más profundo. Me quedé quieta, en silencio, repitiendo esa frase en mi mente. Sí, soy independiente. Siempre lo he sido. Sé cuidarme sola. He aprendido a construir un mundo propio con mis manos, mis pinceles y mi voluntad. Pero eso no significa que quiera ser invisible. No significa que merezca ser olvidada. Y mucho menos reemplazada, sin una palabra, por la persona que alguna vez fue mi mejor amiga. Desde ese día, una grieta se abrió entre Logan y yo. Al principio fue sutil, apenas perceptible, pero pronto se convirtió en un abismo. Nada lo llenaba. Ninguna conversación, ningún gesto cotidiano. Él seguía yendo y viniendo entre nuestra casa y la de Ava. Seguía usando la excusa de ayudarla. Pero ambos sabíamos la verdad, lo que había entre ellos había dejado de ser amistad hacía tiempo. Una tarde, mientras pintaba en el pequeño estudio que tengo detrás de la casa, mi refugio, mi único lugar seguro, el timbre sonó. No fue un timbre casual. Fue firme, insistente, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente por qué había venido. Dejé el pincel a un lado, limpié mis manos manchadas de óleo en un trapo viejo y caminé hacia la puerta con una extraña sensación en el estómago. La abrí, y allí estaba. Graham. Se veía distinto. No sucio, no desaliñado, pero sí desgastado. Tenía el rostro más pálido de lo habitual, con ojeras profundas que contrastaban con su camisa perfectamente planchada. Sus ojos, normalmente atentos, parecían hundidos por la falta de sueño o el exceso de pensamientos. En sus manos sostenía una carpeta de cuero marrón, gruesa, de esas que solo se usan para cosas serias. No hubo saludos ni preguntas vacías. Fue directo. Creo que es hora de que hablemos. Perfecto, aquí tienes el texto extendido con el mismo tono emocional, profundidad narrativa y fluidez. Lo invité a pasar sin hacer preguntas. Solo le hice un gesto con la mano, como si ya supiera que lo que venía no iba a ser fácil. Fui a la cocina, preparé café caliente, tal vez como una forma de posponer el inevitable momento. El silencio se instaló entre nosotros mientras el aroma del café llenaba la casa. Una vez servidos, nos sentamos uno frente al otro. Él colocó el expediente sobre la mesa con una lentitud deliberada y me lo deslizó, sin decir palabra al principio. Contraté a un investigador privado hace 3 meses, dijo finalmente, con una voz plana, sin dramatismos, como si el peso de lo que venía fuera suficiente. Lo miré en silencio, sin atreverme aún a tocar el expediente. Él continuó, con una calma dolorosa. Al principio, iba lento. Solo tenía una corazonada. Ava empezó a comportarse raro. Estaba más ausente, más distante, como si estuviera cuidando de un secreto demasiado grande. Pensé que me ocultaba algo. Pero nunca imaginé que sería Logan. Sentí un temblor en el pecho. Apreté las manos sobre la taza de café para que no se notara, pero el calor no me ayudó a calmarme. Aún así, no abrí la carpeta. El corazón me latía con fuerza. Podía sentir cada latido en los oídos, como si retumbaran dentro de mi cabeza. El pecho me pesaba como una piedra. Pero mantuve la expresión neutral. No quería mostrarle cuánto me derrumbaban esas palabras. Me aferré a la compostura como a un salvavidas. Graham, sin mirar la carpeta, siguió hablando.
Se han estado reuniendo en un hotel, a menos de 8 kilómetros de aquí. Su voz no vaciló. Era un informe más que una confesión. Como si hubiera repetido esas palabras en su cabeza cientos de veces antes de decirlas. 3 veces por semana. Hay grabaciones de vídeo, agregó, con la precisión de alguien que ha repasado los hechos demasiadas veces. Recibos de las habitaciones. Imágenes de cámaras de seguridad donde se los ve salir juntos, temprano en la mañana. No hay forma de negarlo. Me quedé paralizada. Sin mover un solo músculo. Como si detenerme físicamente pudiera detener también el desmoronamiento que sentía por dentro. Ya no quedaba lugar para la negación. Ya no podía mantener la esperanza de haber exagerado, de haber interpretado mal las señales. Ya no tenía excusas para protegerme de la verdad. La verdad estaba ahí, frente a mí, en una carpeta cerrada que pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera sostenido jamás. ¿Por qué decidiste decírmelo? Pregunté al fin, tras un largo silencio, con la voz más baja de lo que esperaba, pero firme. Graham levantó la mirada. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza profunda, cansada. Porque sé que tú no eres como Ava, dijo, casi en un susurro. Tú tienes respeto por ti misma. Y no quiero que Elise crezca en un mundo donde todo sea una mentira. Ya hay suficiente oscuridad en esto. No quiero que también arrastre con ella una venda en los ojos. Suspiró largo, como si llevara años conteniendo esa exhalación. He pensado en el divorcio, confesó, y se le quebró apenas la voz. Pero Elise es tan joven. No quiero hacerle daño. No todavía. Asentí lentamente. Lo entendí. Lo entendía en el fondo de mi ser. Igual que me quedé callada tantas noches mientras Logan se desvanecía de nuestra vida, noche tras noche, inventando razones para no estar. Porque temía romperlo todo. Porque temía que Elise sufriera más de lo necesario. Esa niña que no creció en mi vientre, pero que llegó a mi vida y se instaló en mi corazón como si siempre hubiese sido mía. No pienso perdonar, dije, con una voz más firme esta vez. Pero tampoco voy a arruinar esto. No, ahora. Graham me miró y asintió en silencio. No hacía falta decir más. Habíamos llegado al mismo lugar, cada uno desde un camino distinto. Y entonces, esperamos. Esperamos el momento. Esperamos a que Elise tuviera la edad suficiente para comprender. Esperamos hasta que nuestras palabras no pudieran herir su corazón inocente. Pero no porque fuéramos pasivos. No porque estuviéramos de brazos cruzados. Mientras tanto, hicimos lo único que podíamos hacer, actuar con inteligencia. Yo empecé a recopilar pruebas. Cada correo que encontraba abierto, cada mensaje ambiguo en su teléfono, cada anotación en la agenda de Logan, cada cargo sospechoso en su tarjeta de crédito. No dejaba nada al azar. Graham hizo lo mismo con Ava. Seguíamos pistas, tomábamos notas, documentábamos todo. Y sin decir mucho, sin necesidad de largas conversaciones, compartíamos la información como si fuéramos aliados en una guerra silenciosa. Una guerra que ya no era por el amor perdido, sino por la verdad. Ava y Logan ni lo sospechaban. Seguían actuando frente a los demás como si todo estuviera en orden. Sonreían, se mostraban atentos, se daban miradas cómplices en público. Seguían fingiendo. Seguían haciéndose pasar por los buenos. Pero no por mucho más. Aquí tienes el texto extendido, manteniendo el estilo emocional, reflexivo y lleno de tensión contenida. Seguían abrazando a Elise con esa ternura artificial que solo quienes viven en una mentira pueden sostener sin parpadear. Sonreían como si estuvieran dentro de una comedia romántica de domingo por la tarde, ligera, sin consecuencias, sin remordimientos. Jugaban a la familia feliz, creyendo que nadie notaba la escena cuidadosamente decorada que representaban día tras día. Pero yo sabía. Sabía que llegaría el momento. El día inevitable. Y cuando ese día se presentara, no serían ellos quienes tendrían el control. Sería yo quien llevaría las riendas. Porque ya no era aquella mujer ingenua que creía en los lazos irrompibles de una amistad de 15 años. Ya no era la esposa que esperaba en silencio junto a la ventana, fingiendo no ver las manchas de pintalabios en el cuello de su marido, fingiendo no notar el perfume ajeno que se quedaba flotando en el aire mucho después de que él entrara en casa. Ya no era esa mujer.
Ahora era Megan. La mujer que, poco a poco, paso a paso, estaba recuperando todo lo que había perdido. No solo su dignidad, sino su poder, su voz, su centro. Graham y yo comenzamos a vernos cada fin de semana. A ojos del mundo, éramos solo dos adultos responsables, comprometidos con la crianza de una niña que amábamos. A veces decíamos que nos reuníamos por un contrato de alquiler compartido, otras por clases de arte, alguna vez mencionamos que Elise tenía nuevas actividades y queríamos coordinar agendas. Nadie cuestionaba nuestras razones. Para los vecinos, los maestros, los conocidos, éramos simplemente padres organizados, dos forasteros en un sistema que compartían responsabilidades. Pero entre nosotros, lo sabíamos. Cada encuentro era parte de algo más. Cada sonrisa pública, cada gesto amable, era una pieza perfectamente colocada en el tablero de un juego a largo plazo. Un juego donde no se gana gritando, sino sabiendo esperar. Observando. Planificando. Una tarde, mientras Elise dormía profundamente después de una merienda, Graham se tumbó en el sofá del salón, agotado. Se pasó una mano por la frente, exhaló, y luego me miró con una mezcla de nostalgia y decepción silenciosa. Solía pensar que Ava era alguien en quien podía confiar toda la vida, susurró, sin fuerza, como si el aire le costara. Yo asentí con una sonrisa triste. Me senté a su lado, sin decir nada por un momento, y luego respondí con calma. Solía pensar lo mismo. No dijeron falta más palabras. Solo compartimos esa mirada larga, silenciosa, que solo intercambian quienes han sido traicionados profundamente. Una mirada cargada de entendimiento. Y debajo de esa calma, una determinación firme. Sabíamos que la verdad, cuando llegara, no saldría envuelta en gritos ni en venganza. Llegaría con estrategia, con paciencia, con la fuerza inquebrantable de quienes ya no tiemblan porque ya lo han perdido casi todo. Fue en medio de esa guerra silenciosa cuando mi cuerpo comenzó a enviarme señales. Lo descubrí durante una revisión médica de rutina. Nada especial, solo un chequeo para salir de dudas. Pero el médico frunció el ceño mientras revisaba la ecografía. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en un punto de la imagen. Luego me miró, con esa expresión clínica que intenta disfrazar la preocupación con profesionalismo. Hay algunos resultados anormales, dijo, bajando ligeramente el tono de voz. Tendremos que hacer pruebas más especializadas. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como plomo líquido. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Recuerdo con claridad cómo salí de la consulta y me senté en la sala de espera, con la carpeta médica apretada entre las manos, como si al sostenerla más fuerte pudiera evitar que todo se desmoronara. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que me lo estaban apretando desde dentro. No era solo miedo. Era una certeza que se colaba como una sombra, algo más estaba por venir. Algo que pondría a prueba no solo mi cuerpo, sino todo lo que quedaba de mí. Aquí tienes el fragmento extendido, manteniendo el tono emocional contenido y la narración introspectiva. Una semana después, llegó el sobre con los resultados. No tardé en abrirlo. Ya no tenía fuerzas para temer. El diagnóstico fue claro, un tumor de gran tamaño en el ovario derecho. Benigno, sí. Pero con implicaciones serias. Requería cirugía temprana y un tratamiento hormonal de largo plazo para evitar que volviera o que empeorara. No era mortal. Pero tampoco era algo que pudiera ignorarse o posponerse. Lo suficientemente grave como para obligarme a ser ingresada en el hospital por un periodo indefinido. Meses, dijeron. Meses bajo observación, entre exámenes y reajustes hormonales, con visitas médicas constantes y la incertidumbre rondando como un huésped silencioso. No lloré. No grité. No entré en pánico. Solo sentí un agotamiento profundo. Uno que venía acumulándose desde hacía años. Siempre había sido la fuerte. La que contenía, la que sostenía. La que callaba por no romper a los demás. Pero esa noche, de pie en el pasillo del hospital, justo afuera de mi habitación, bajo una luz amarilla que parpadeaba ligeramente y el zumbido monótono del sistema de megafonía, me sentí increíblemente pequeña. Tan frágil que temí romperme con el siguiente parpadeo. Y entonces, sin saber bien por qué, llamé a Logan. No porque lo necesitara. No porque esperara consuelo. Solo quería ver si quedaba algo en él.
Algo de humanidad, de decencia. Algo que demostrara que, en algún rincón olvidado, todavía recordaba quién fui en su vida. Respondió al sexto timbre. Su voz era indiferente, fría, como si lo hubiera interrumpido de algo más importante. Sí. ¿Qué necesitas? Dudé por un segundo. No por inseguridad, sino porque sentía que esa pregunta era una trampa. Pero aún así respondí, con voz tranquila. Voy a estar hospitalizada un tiempo. Tengo un problema de salud. Hubo silencio. Un silencio largo. Pensé que la llamada se había cortado, pero no. Estaba ahí. Simplemente, no tenía nada que decir. Finalmente, murmuró. Estoy ocupado con el trabajo, pero quizá me pase si tengo tiempo. Eso fue todo. Ni un ¿qué tienes? Ni un ¿estás bien? Nada. Como si la palabra hospital fuera parte de un idioma que él ya no hablaba. Como si mi salud fuera una nota al pie de una historia que había dejado de leer. Y entonces, detrás de él, escuché una risa. La risa de Ava. Distinta, aguda, claramente cerca. No lo pensé. Colgué. Fue automático, instintivo, una respuesta del cuerpo antes que de la mente. No tenía que escuchar más. 3 días después, estaba en una cama de hospital. Ivy, mi sobrina, se había ofrecido a quedarse conmigo un rato. Me acuné en su compañía. Y entre exámenes y goteos intravenosos, trabajaba en el borrador de mi próximo libro infantil. No porque lo necesitara económicamente. No era eso. Lo hacía porque escribir seguía siendo lo único que me recordaba que existía. Que aún tenía algo que decir. Algo mío. Elise. Elise ya no era la niña de ojos grandes que se colgaba de mi cuello al llegar. Ya no venía tan seguido. Desde que cumplió 15, comenzó a distanciarse. Al principio respondía mis mensajes con monosílabos, ocupada, luego te escribo, tengo tarea. Luego, el silencio fue ganando terreno. Días sin responder. Semanas. Yo sabía. Sabía lo que Ava estaba haciendo. No necesitaba pruebas para entenderlo. Lo sentía en la piel. Palabras cuidadosamente sembradas, pequeñas mentiras disfrazadas de verdades, medias frases para provocar dudas. Ava era experta en manipular sentimientos, especialmente los de los más vulnerables. Especialmente los de una niña que solo quería sentirse segura, querida, comprendida. Pero no estaba sola. Graham seguía viniendo cada semana. Traía flores frescas que elegía con cuidado, no las de hospital, sino las que sabía que me gustaban. A veces venía con pasteles que recordaban a mi infancia. Se sentaba a mi lado, sin prisa, sin buscar conversación forzada. Hablábamos del trabajo, del contrato del piso, de alguna película vieja. O, en los días más silenciosos, simplemente nos sentábamos. A veces hablábamos de nuestro pasado compartido, pero sin nostalgia barata. Solo para recordarnos que alguna vez fuimos parte de algo real, algo que ahora sostenía nuestros días en pie. Y en ese hospital, entre visitas, páginas escritas a mano y el lento goteo del suero, empecé a prepararme. Porque lo peor aún no había pasado. Pero yo ya no era la mujer que esperaba. Era la mujer que observaba, que aprendía, que se fortalecía en cada silencio. Aquí tienes el fragmento completamente extendido, con fidelidad al contexto, al tono emocional de introspección y a la evolución narrativa. No sé con exactitud cuándo sucedió, en qué momento exacto. Pero lo que comenzó como una cortesía entre dos personas heridas, con el tiempo se volvió algo esencial. Graham se convirtió, sin buscarlo, en una parte fundamental de mi proceso de sanación. Su presencia era como un refugio, tranquila, constante, sin exigencias, en un mundo que se había vuelto frío, volátil y carente de compasión. Era una compañía sin expectativas, sin reclamos. Solo estar. Y en medio del caos, eso era más de lo que muchos habían sabido darme. Un día cualquiera, gris, monótono, como todos los demás en el hospital, apareció Logan sin previo aviso. Entró con su habitual aire de superioridad informal, llevando una camisa blanca arrugada, vaqueros sin planchar y una bolsa de frutas que ni siquiera tuvo la atención de revisar, eran frutas a las que soy alérgica. Como si me conociera menos que un extraño.
Ni siquiera saludó. Apenas cruzó la puerta, soltó con desgano. Solo pasando un rato. Ava me espera en el coche. Asentí, sin devolverle la palabra. No valía la pena. Miró alrededor sin mucho interés, hasta que su mirada se posó en la mesita donde estaba mi cuaderno abierto, un dibujo a medio colorear. Se acercó un poco y, tras observarlo unos segundos, esbozó una sonrisa cargada de suficiencia. ¿Sigues haciendo esto?, preguntó, como si se tratara de una costumbre infantil. Con tu condición, quizás sea hora de tomarte un descanso. No respondí. No lo miré. Solo pasé la página con calma y seguí coloreando como si sus palabras no tuvieran peso, porque ya no lo tenían. Ya no podían tocarme. Hubo un silencio espeso, incómodo. Después de unos minutos, su voz sonó más baja, casi como un susurro. Escuché que conseguiste un gran contrato. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. Pero no vi preocupación. No vi alegría. Era una mirada fría, inquisitiva. Una mirada calculadora, como quien hace cuentas rápidas en su cabeza. Sí, respondí, sin esconder nada. Un estudio compró los derechos de Luna y la Colina de la Luz. La van a adaptar a una serie animada. Firmé el contrato la semana pasada. Logan parpadeó. Su cara se contrajo apenas por un segundo. Luego soltó una risa sarcástica, una de esas que usaba cuando se sentía incómodo y quería disimularlo. «Guau. Eres tan buena que no necesitas a nadie». Lo miré con una calma templada por años de decepciones. Y sonreí. Es cierto, dije, sin orgullo ni rencor. No necesito a nadie. Especialmente a alguien que nunca estuvo realmente ahí para mí. No respondió. No tenía que decir. Simplemente se dio la vuelta y salió, dejando atrás una estela de vacío. Una sombra desdibujada del hombre que un día fue llamado esposo. Volví a tomar el lápiz de color entre los dedos y, con movimientos suaves, retomé el dibujo donde lo había dejado. Dibujé una puerta. Una puerta abierta. Y más allá, un cielo nuevo. Un cielo sin traición, sin burlas disfrazadas de humor. Un cielo donde nadie entrara a mi vida para luego desaparecer como si nunca hubiera estado. Unos 15 minutos después, salí brevemente de la habitación para realizarme unas pruebas de rutina. Al regresar, noté que la pantalla de mi teléfono brillaba. 18 llamadas perdidas. Todas de Logan. Medio curiosa, medio agotada, presioné «devolver llamada». Sonó solo una vez. «Megan», gritó Logan nada más contestar. «¿Qué demonios estás haciendo?». Fruncí el ceño. Su tono era histérico. «¿De qué hablas? ¿Por qué hay un cartel de ejecución hipotecaria en la casa? ¿Por qué nos dicen a Ava y a mí que tenemos 3 días para desocuparla?». Hice una pausa. Un segundo de silencio bastó para que una risa silenciosa se me escapara, sin alegría, solo ironía. «No, Logan. Esa casa es mía. Ha estado a mi nombre desde antes de que tú y yo nos casáramos. Yo pagué la entrada, yo pagué la hipoteca, yo cubrí los impuestos todos los años. Tú no aportaste ni un solo centavo». Hubo un silencio incrédulo antes de que él estallara. «Soy tu esposo». «Ya no», respondí con absoluta calma, mientras me recostaba otra vez en la cama del hospital, con cuidado de no tirar la vía intravenosa. «Estamos separados. El divorcio está en proceso. ¿Y sabes qué? Desde el momento en que entraste con Ava a mi casa como si nada, dejaste de ser una voz que importara en mi vida». Del otro lado de la línea, escuché un estruendo. Algo se estrelló contra el suelo. Luego, la voz aguda de Ava se filtró al altavoz. «No puede hacer esto. Somos una familia». Toqué el icono de altavoz. Quería que me oyeran bien los dos. ¿Una familia?, repetí con frialdad. Una familia construida sin honestidad no es más que una fantasía. Yo solo los estoy devolviendo a la realidad. Un silencio tenso cayó por unos segundos. Hasta que Logan volvió a hablar, esta vez con un tono más bajo, intentando recuperar la compostura. «Está bien, pero todavía me debes al menos $9,000.
Prometiste ayudarme. Me reí. Esta vez con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Ayudarte? Logan, el único que ha estado ayudando a alguien aquí, fui yo. Y se acabó. Aquí tienes la continuación extendida, manteniendo el tono firme, introspectivo y emocionalmente contenido. Nunca prometí eso, respondí con serenidad, casi como si le estuviera recordando el clima. Si aún conservas una copia de nuestro acuerdo prenupcial, quizás deberías revisar la cláusula 12. Específicamente la que establece que los bienes adquiridos antes del matrimonio no están sujetos a división ni a manutención postdivorcio. Del otro lado de la línea, hubo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Y entonces su tono cambió. Como siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. De la rabia a la súplica, del reclamo a la manipulación disfrazada de arrepentimiento. Megan, éramos una familia de verdad, alguna vez. Metí la pata, lo sé. Pero ahora que tienes tanto éxito, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Incliné la cabeza hacia atrás, mirando el techo blanco e impersonal del hospital. No porque estuviera al borde del llanto. No porque sus palabras me tocaran. Sino porque ya había escuchado ese tipo de frases demasiadas veces. Dulcificadas. Vacías. Un intento torpe de evitar la responsabilidad. Logan, no estoy siendo cruel, dije sin levantar la voz. Simplemente he terminado de ser vulnerable. Y no tengo nada más que decirte. Con eso, terminé la llamada. No con furia. No con dramatismo. Solo con la certeza de que esa historia había acabado hacía mucho, y yo simplemente estaba sellando la última página. Al día siguiente, como si no hubiera sido suficiente, Ava me envió un largo mensaje. Una mezcla caótica de culpa, remordimiento y manipulación pasivo-agresiva. Terminaba con una frase que parecía más acusación que disculpa. Eras mi mejor amiga. Nunca pensé que llevarías las cosas tan lejos. No respondí. Ni una palabra. Pero esa última frase se quedó dándome vueltas en la cabeza. ¿Quién fue, exactamente, quien llevó las cosas tan lejos? Mi abogada, Ellen Rohr, una mujer de unos 60 años con una mente filosa y una lengua aún más afilada, se encargó del resto. En menos de 24 horas envió notificaciones formales tanto a Logan como a Ava. Adjuntó los registros financieros, los extractos bancarios, los documentos fiscales y, por supuesto, la escritura de propiedad donde constaba, de manera innegable, que la casa era completamente mía. No quería nada de ellos. No buscaba venganza. Solo quería que entendieran que la mujer que les servía té en la cocina mientras ellos se miraban a escondidas ya no existía. Ya no era la esposa que preguntaba inocentemente por reuniones imaginarias. Ahora era la mujer que decidía quién entraba en su espacio. ¿Y quién no? Unos días después, Graham vino a visitarme al hospital. Traía una bolsa de bollos de nuez, mis favoritos, aún tibios. Se sentó a mi lado como siempre, con esa calma suya que no requería muchas palabras. Me mostró fotos de Elise trabajando en su proyecto de ciencias. Había crecido tanto. Me conmovió verla así, tan enfocada, tan inteligente. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con una expresión suave, pero directa. ¿Estás bien? Asentí. Con una sonrisa tranquila, le dije. Acabo de cerrar una puerta. Hice una pausa. Y luego añadí. Pero no me siento vacía. Me siento aliviada. Graham me miró un largo rato, como si supiera exactamente lo que quería decir, incluso antes de que yo misma lo supiera. Entonces asintió y apoyó su mano con delicadeza sobre la mía. Creo que es hora de que construyas una nueva puerta, dijo. Pero esta vez, una solo para ti. Una tarde templada de marzo, tras casi 2 meses de tratamiento intensivo, mi médico me dio el alta parcial. Me autorizó a irme a casa por unos días antes de comenzar la siguiente fase de la terapia. No era el final del camino, pero sí un respiro. Un pequeño regreso a la normalidad. Graham me recogió del hospital en su coche. Me llevó al pequeño apartamento que había alquilado antes de iniciar el tratamiento. Un espacio sencillo, tranquilo, con ventanas grandes que daban a un naranjal en flor en el patio trasero. El aire olía a cáscara de cítrico y tierra húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentirme atrapada.
Menos de 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era la señora Marjorie, la madre de Logan. Su voz temblaba, como si hablara desde un lugar al borde del colapso. Megan, ¿podrías venir a casa? La situación se está descontrolando. Dudé unos segundos. Había cortado todo lazo con Logan y con Ava. Pero Marjorie y su esposo Henry siempre fueron distintos. Nunca me juzgaron. Nunca me dieron la espalda, ni siquiera cuando todo se derrumbó. Habían sido justos. Humanos. Está bien, le dije. Voy para allá. Le escribí un mensaje corto a Graham. Necesito salir. Algo está pasando en casa de Logan. Cuando llegué, la casa, ese lugar que alguna vez fue mío también, ya no tenía nada de paz. Lo que antes era un hogar ordenado y tranquilo ahora era un caos. Voces elevadas, objetos fuera de lugar, tensión colgando en el aire como un hilo invisible a punto de romperse. Y allí estaban. Logan y Ava. Parados en medio del desastre. Como dos piezas de un rompecabezas forzadas a encajar donde no pertenecen. Aquí tienes la continuación extendida con el mismo tono emocional, íntimo y poderoso. En el centro de la sala, una discusión se encendía como una tormenta sin dirección. Voces entrecortadas, reproches que ya no tenían forma ni justificación. Pero en un rincón, sentada en silencio, estaba Elise. Con el teléfono entre las manos, la mirada baja, los ojos rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas en silencio. Fue entonces cuando Marjorie me vio desde el pasillo. Caminó hacia mí y me agarró la mano con firmeza, sus dedos temblaban ligeramente. Gracias por venir, susurró, sin soltarme. Quería verte, pero, también hay algo más. No pregunté qué. Solo asentí y crucé la entrada. Había una mezcla indescriptible de emociones en mi pecho, una punzada de ansiedad, un eco de dolor antiguo, y algo que, aunque frágil, se parecía a la esperanza. Apenas puse un pie en la habitación, y Lee se levantó del sofá. Me miró directo a los ojos. Su rostro había cambiado. No era la niña que recordaba. Había una determinación en su mirada que no se aprende de un día a otro. Una madurez que solo nace cuando una herida se enfrenta de frente. Megan, dijo. Solo eso. Fue la primera vez en meses que me llamaba por mi nombre. Parpadeé, sorprendida por el momento, por su presencia. Elise respiró hondo. Se giró hacia Ava, que ya empezaba a fruncir el ceño. Quiero aclarar las cosas hoy, dijo Elise, sin subir la voz, pero llenando toda la habitación. Ya me quedé callada suficiente. Ava se acercó a ella, como intentando detenerla. Elise, ¿qué estás haciendo? Los asuntos familiares no deberían involucrar a extraños. Pero Elise no titubeó ni un segundo. No eres mi familia, le respondió con una voz tan firme, tan clara, que toda la sala quedó en silencio. Ava palideció. Logan miró a su hija como si acabara de oírla hablar en un idioma que no entendía. Y entonces Elise continuó. Cada palabra parecía haber sido ensayada una y otra vez, como si llevara meses esperando este momento exacto. La persona que yo veo como mi mamá es la que se quedó despierta conmigo toda la noche cuando tenía fiebre. La que me tomó la mano mientras aprendía a dibujar. La que me enseñó a distinguir el bien del mal. La que me mostró cómo amar sin condiciones, sin usarme como un trofeo. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban, las lágrimas le caían por las mejillas, pero su voz era pura fuerza. Esa persona es mamá. Mamá Megan. Nadie más. Mi pecho se cerró. No por orgullo. No por victoria. Cuando mis propias lágrimas comenzaron a correr, no eran de triunfo. Eran el llanto silencioso de alguien que había dudado por años si alguna vez había hecho lo correcto. Y allí estaba ella. Mi niña. No por sangre. Pero sí por cada noche, cada canción, cada dibujo, cada historia compartida. Ava, con la voz temblorosa, intentó sostenerse. Elise, yo te di a luz. Pero Elise ya no tenía espacio para medias verdades. Y tú no me criaste, respondió, quebrándose por un momento. Nunca me trataste como una niña. Me trataste como una idea.
como un adorno. Como algo que podías mostrar, para demostrar que habías ganado algo. Henry, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó del sofá. Caminó hacia Elise con pasos suaves, le dio una palmadita en el hombro, luego se volvió hacia Logan. Su mirada era dura, decepcionada, cargada de años de expectativa rota. ¿Te das cuenta de lo que has perdido? No. Entonces escucha esto, Logan. Megan, confía en lo que tu hija te acaba de enseñar. Es una lección que tú jamás entenderás. La habitación quedó tan silenciosa que el tic-tac del viejo reloj de pared sonaba como una campana de iglesia. Todos esperaban. Todos me miraban. Incluso yo me sentía sorprendida por lo que estaba a punto de decir. Pero ya no podía guardar más. Respiré hondo. Y hablé. Elise, yo supe que eras la hija biológica de Logan desde hace muchos años. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Vi cómo los rostros giraban hacia mí, llenos de asombro. Incluso Elise abrió ligeramente la boca, confundida. Lo supe, continué, porque un día escuché una conversación entre Ava y su ginecóloga. Era claro. Lo confirmé. Y decidí guardar silencio. Me acerqué un poco más, con la voz serena, firme, sin rencor. No por debilidad. No por miedo. Guardé silencio porque entendí que lo que Elise necesitaba no era una verdad rota, sino un lugar seguro donde crecer. Un corazón donde pudiera construir confianza. Y yo, decidí ser ese lugar. Entonces, miré directamente a Logan. Sus ojos evitaban los míos. Y supe, en ese instante, aquí tienes el texto extendido con el mismo tono emocional, firme y cinematográfico. Ya no estaba enfadado. No había rabia en su voz, ni reproche. Solo una decepción profunda, como una herida que ya no sangra, pero que sigue doliendo al tocar. Me has quitado mucho, dijo Logan, sin levantar la mirada. Pero no puedes quitarme el amor que siento por ella. Elise se acercó a mí con pasos seguros. Se detuvo justo frente a mí, y sin decir nada al principio, me envolvió en un abrazo largo, fuerte, como si intentara reparar con ese gesto todo lo que el tiempo, el silencio y las dudas habían intentado quebrar. Lo siento por haber confiado en la gente equivocada durante un tiempo, murmuró contra mi hombro. Pero yo no voy a dejar que te alejes otra vez. No voy a permitir que me faltes en mi vida. En ese instante, supe algo con una certeza luminosa, por todo lo que la vida me había arrebatado, aún conservaba algo invaluable. Un vínculo que no nació de la sangre, sino de la elección. Un amor que no fue impuesto, sino construido con paciencia, verdad y ternura. Tenía una hija. No por genética, sino por confianza. Y eso valía más que cualquier título, más que cualquier vínculo biológico. La tensión en la casa de los padres de Logan parecía haberse disipado tras la declaración de Elise. Era como si la tormenta finalmente hubiera pasado y ahora solo quedaba el eco. Me preparaba para irme con ella, lista para salir por fin de esa casa que tanto simbolismo había perdido, cuando una voz inesperada desde la entrada congeló a todos. Perdón por la tardanza. Pensé que debía aparecer para completar el reparto. Todos giraron al mismo tiempo. Graham. Entró con esa calma suya que no necesitaba anunciarse. Sereno, con paso firme, pero sus ojos eran dos cuchillas. No había duda, ni temblor. Solo claridad. Se detuvo justo frente a Ava y la miró de lleno, sin parpadear. Ava, nunca firmaste oficialmente los papeles del divorcio. ¿Lo olvidaste? Ava se puso rígida como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Tartamudeó algo inaudible, pero Graham no esperó. ¿Recuerdas lo que enviaste hace 8 meses? Continuó, con voz suave pero cortante. Solo era un borrador. Sin firma de abogado. Sin notariado. Nunca fue presentado al tribunal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se acomodara en la sala. Una leve sonrisa burlona asomó en su rostro. Así que, legalmente, sigue siendo mi esposa. Logan soltó una risa sardónica, una carcajada hueca que rompió el aire por un segundo. Oh, vamos, Graham. ¿Un hombre de tu edad todavía aferrándose a su ex? Despierta.
Soy yo el que ella eligió. Pero Graham ni siquiera lo miró. Sacó su teléfono, escribió algo con rapidez y luego levantó la pantalla para que todos pudieran verla. Yo no me aferro a nadie. Pero creo que es justo dejar todo claro, sobre todo porque esta mujer, dijo, señalando a Ava con una inclinación apenas perceptible de la cabeza, ha estado vendiendo nuestros regalos de boda para conseguir fondos para invertir con su nuevo novio. Ava palideció de inmediato. Logan empezó a mirar a su alrededor, inquieto, nervioso, como si buscara una salida en la pared. Bueno, basta, dijo finalmente. Este pequeño drama no engaña a nadie. Ustedes dos creen que algún monólogo moral va a derribarme. Por favor. Sé que Megan no es rica. Solo es una ilustradora con suerte. De ninguna manera tiene el poder de cambiar el guión. Lo miré. Con compasión, pero sin lástima. Y sonreí. Una sonrisa tranquila. Pero firme. Imparable. En realidad, Logan, la suerte representa apenas el 5% de mi éxito. El resto, viene de años de trabajo duro. Y de todo lo que logré en silencio mientras tú reías a mis espaldas. Saqué mi tableta del bolso. La desbloqueé con un gesto fluido, abrí la aplicación de mi banco y giré la pantalla para que todos pudieran verla. Una serie de depósitos regulares llenaban la pantalla. Nombres de 3 de las editoriales más importantes del país aparecían como remitentes. El saldo actual de la cuenta principal, $376,000. Y eso, aclaré, sin alardear, era solo una de mis cuentas. Mi voz seguía calmada. No necesitaba elevarla. Actualmente tengo 3 contratos editoriales activos. Una adaptación animada en producción que se lanza este otoño. Y 4 series de libros infantiles que han estado en la lista de los más vendidos durante los últimos 12 meses. Me acerqué un paso más. Los ingresos del año pasado rondaron los $500,000. Logan se quedó en silencio. Su rostro se desdibujó. No entendía cómo ni cuándo había perdido tanto terreno. Ava retrocedió un paso. Sus labios se movieron, buscando una excusa, pero no salió ningún sonido. Entonces respiré. Y terminé. Mientras ustedes dos estaban ocupados traicionándome y riéndose a mis espaldas, yo estaba construyendo un mundo. Uno que no necesita compasión para funcionar. Y, desde luego, uno que no necesita gente como ustedes. Luego había perdido algo que jamás podría recuperar. La habitación se quedó en un silencio tan puro que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía golpear directamente en el pecho. Todos se habían callado, todos menos Ava. Finalmente, habló. Su voz era extrañamente suave, como si quisiera esconderse dentro de sí misma. Megan, sé que hubo muchos malentendidos antes, pero si quieres, quizá podríamos empezar de nuevo. La miré. Directamente. No con rabia. No con desprecio. Era una mirada sin carga, la de alguien que ya no espera nada, porque ya lo ha soltado todo. Ava, dije con calma, sin temblor, lo único que siempre quise de ti fue honestidad. Algo tan simple, tan básico. Pero ni siquiera eso pudiste darme. Ella bajó la mirada, pero continué. Porque algunas verdades hay que decirlas, aunque sea una sola vez. Una amistad que se ha vendido no puede simplemente recuperarse como si fuera un suéter viejo que olvidaste en un cajón. Lo que tuvimos, ya no existe. Y no hay nada que podamos reiniciar. Logan seguía allí, inmóvil, con los ojos abiertos como si acabara de despertar en medio de una historia que no entendía. Abrió la boca, como queriendo intervenir, pero antes de que pudiera decir algo, simplemente me di la vuelta. Tomé la mano de Elise con firmeza y ternura al mismo tiempo. No necesito disculpas, dije, sin mirar atrás. Solo necesito que todos entiendan una cosa, de ahora en adelante, viviré una vida donde no hay lugar para los mentirosos. Y salí de esa casa con la frente en alto, con los hombros erguidos y los ojos llenos de certeza. Detrás de mí quedaban 2 personas que alguna vez creyeron que yo sería la perdedora, la que se rompería. Se equivocaron. Y lo supieron sin que yo necesitara decir ni una sola palabra más. Unas semanas después, el pequeño pueblo donde vivíamos se llenó de rumores. La noticia corrió como la pólvora.
Logan había sido despedido oficialmente por su propio padre, el señor Henry, del puesto de supervisor en un proyecto inmobiliario en el que nadie confiaba, salvo él. El escándalo había sido demasiado. La reputación, irrecuperable. Recuerdo que, durante una reunión familiar, el señor Henry lo dijo sin rodeos, frente a todos. A partir de ahora, tendrá que ganarse la vida. Y si algún día quiere recuperar la confianza, empezará desde abajo. Y así fue como, días más tarde, Logan fue enviado a la costa oeste de Oregón para realizar trabajos manuales en un barco pesquero de altura. El despertador sonaba a las 4 de la madrugada, y dormir significaba hacerlo en una litera de hierro que se movía con el oleaje. Me llamó una vez. No contesté. Ya no quedaba nada que decir. En cuanto a Ava, sus días de glamour quedaron enterrados bajo una montaña de errores. Perdió toda credibilidad, sus inversiones fallaron, y terminó en un motel ruinoso en el sur de la ciudad. Sirviendo mesas en un restaurante de tercera, haciendo turnos de reparto por las tardes y los fines de semana, trabajando en un almacén. La mujer que vivía para maquillar su vida de lujo se convirtió en alguien que se encogía entre las sombras, invisibilizada por sus propias decisiones. Poco después de aquella última reunión, el tribunal tomó una decisión. Fue rápido. El abogado de Graham presentó los documentos necesarios, y Liz dio su testimonio con una madurez que conmovió hasta al juez. Ava fue despojada de la custodia. Graham obtuvo la tutela legal completa. Las visitas de Ava quedaron restringidas, solo posibles si el tutor lo aprobaba. Volví a ver a Elise una tarde de mayo, en la biblioteca central de la ciudad. Estaba sentada junto a una ventana, leyendo una traducción al francés de uno de mis libros ilustrados, publicado recientemente por una editorial europea. ¿Por qué estás aprendiendo francés? Le pregunté con una sonrisa, apoyando una mano suave en su hombro. Levantó la vista. Su rostro se iluminó. Quiero traducir tus libros algún día, mamá, dijo. Quiero que los niños de todas partes del mundo lean tus historias, incluso si estoy viviendo lejos, al otro lado del planeta. Mi corazón se llenó. No solo de amor, sino de una nueva comprensión. Durante años soñé con un mundo pequeño, tranquilo, solo mío. Pintar en silencio, tener paz. Pero Elise me hizo ver que mi mundo podía ser mucho más amplio. Que las historias que creaba podían cruzar fronteras y tocar otros corazones. Que lo que había construido no terminaba en los límites de mi casa, sino que apenas comenzaba. Mi salud también estaba mejorando. Las sesiones de tratamiento se volvían menos frecuentes, los resultados eran positivos. El médico dijo que, si todo seguía estable, pronto podría recibir el alta definitiva, con solo controles periódicos. Era como salir de un túnel, no corriendo, sino caminando firme, hacia la luz. Volví a mis pinceles, al color, al mundo suave y vibrante de las acuarelas. Ese lugar donde el dolor no existía. O si existía, podía transformarse en algo hermoso. En una historia. En esperanza. Y una noche, mientras estaba en mi estudio, con música suave de fondo y una taza de té frío a medio terminar, Graham entró. Sereno como siempre, pero esta vez traía algo entre las manos, un ramo de lavanda. El aroma llenó la habitación antes de que pudiera decir una palabra. He estado pensando, dijo, con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Si la vida te da una segunda oportunidad, yo no quiero desperdiciar la mía. Se acercó y añadió, sin temor. Megan, ¿quieres empezar de nuevo? Pero esta vez, con alguien que te respete. Con alguien que se quede. Me quedé paralizada. No por miedo. Sino porque, en lo profundo, supe que ese momento, también lo había estado esperando. Habíamos atravesado demasiado. Habíamos luchado, cada uno a su manera, contra tanto dolor. Quedé unos segundos frente a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer pintaba el cielo de tonos melocotón y ámbar. No necesitaba palabras apresuradas. No quería promesas vacías. Había aprendido, con cada traición y cada silencio, que el amor verdadero no necesita gritar para hacerse notar. Me giré despacio y lo miré. Graham no tenía prisa. Estaba ahí, con esa calma que solo poseen quienes han amado sin condiciones. Me acerqué a él, tomé sus manos y, con una voz que por fin no temblaba, susurré. Sí, pero esta vez, vamos despacio.
Quiero construir algo que no se derrumbe con la primera tormenta. Graham asintió, sin una sola palabra de más. Y en ese gesto, entendí que no era una segunda oportunidad, era una primera, pero ahora con ojos despiertos, sin vendas, sin miedo. Los días siguientes fueron tranquilos, como si el universo por fin hubiera decidido concederme un respiro. Ilustraba durante las mañanas, escribía en las tardes y cenaba con Elise y Graham por las noches. Sin máscaras, sin necesidad de fingir fortaleza, solo verdad. Una tarde de junio, mi primer capítulo como autora e ilustradora fue proyectado en una convención de animación en Montreal. Recibí una ovación de pie cuando el episodio de Luna y la colina de la luz terminó. No por los colores o los trazos, sino por la historia. Una historia que hablaba de sanar. De dejar ir. De volver a creer. Esa noche, al volver al apartamento, encontré en la puerta una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí la letra temblorosa de Ava. No pedía perdón, solo decía, gracias por haber sido hogar para alguien que no era tuyo. Tal vez eso sea el verdadero amor. No sentí tristeza, ni rencor. Solo una brisa ligera de cierre. Semanas más tarde, en una entrevista televisiva, el periodista me preguntó qué era lo que más deseaba ahora que lo había logrado todo. Sonreí. No quiero tenerlo todo. Solo quiero no perderme a mí misma nunca más. Y así, mientras el mundo avanzaba, mientras nuevas historias se dibujaban en mi mesa de trabajo, mientras Elise crecía y Graham seguía llegando a casa con flores cada semana, supe que había logrado lo más importante. No una venganza. No una fortuna. Sino una vida elegida con calma. Con raíces firmes. Con puertas que solo yo decido cuándo abrir. Porque a veces, la historia más poderosa no es la que cuenta cómo sobreviviste a una traición, sino la que narra cómo floreciste después de ella.